Buenos días alumnos, soy la doctora Trat y continuamos con la segunda parte de hemorragias del embarazo. Ahora vamos a dar hemorragias de la segunda mitad, que corresponde a la unidad número 7. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo son aquellas que se presentan luego de las 22 semanas. Y encontramos 5 entidades: la placenta previa, el acretismo placentario, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la rotura uterina e inminencia de rotura uterina y la baja previa. Placenta previa se define como la implantación anormal de la placenta en el segmento inferior del útero, que puede ocluir parcial o totalmente al orificio cervical interno. La frecuencia es de 1 cada 200 o 300 embarazos. Dentro de los factores de riesgo encontramos que la causa más común es la presencia de cesáreas anteriores. Cuantas más cesáreas, mayor probabilidad de placenta previa. A su vez, también aumentan el riesgo de placenta previa las cirugías uterinas previas, como por ejemplo las miomectomías, los raspados uterinos agresivos, la multiparidad, la edad, el tabaquismo, los embarazos múltiples y los tratamientos de reproducción asistida. ¿Cuáles son los riesgos maternos y fetales? El riesgo materno de una paciente con placenta previa son las hemorragias, que provocan anemias y en casos graves pueden provocar un shock hipovolémico. Las infecciones, porque los cotiledones placentarios al contactar con el OSI pueden favorecer el ingreso de las bacterias y esto a su vez a rotura prematura de membrana y partos prematuros. Hay además una mayor frecuencia de cesáreas por esta anormal implantación. También se puede producir una adherencia anormal llevando a un acretismo placentario. Hay un mayor riesgo de politransfusiones e histerectomías y aumenta la morbimortalidad materna. Los riesgos fetales son la morbilidad perinatal, como las hipoxias, sufrimiento fetal, prematurez, presentaciones viciosas, restricciones de crecimiento y bajo peso, y también riesgo de muerte fetal por la mala irrigación y asfixias. ¿Cómo se clasifica la placenta previa? Según la relación de proximidad entre el disco placentario y el orificio cervical interno. Podemos clasificarla en 4. La placenta previa lateral o de inserción baja es aquella en la que el reborde placentario se encuentra a 10 centímetros del orificio cervical interno. La placenta previa marginal es cuando el borde placentario contacta con el orificio cervical, pero no lo sobrepasa, no lo ocluye. La placenta previa oclusiva parcial cubre parcialmente el orificio cervical interno y la oclusiva total lo ocluye en su totalidad. El 20% son totales y el 80% pueden ser parciales o marginales. Aquí podemos observar las imágenes, ¿sí?, con las distintas tipos de placentas previas. Con respecto a la etiología, hay 3 causas. La primera son las alteraciones trofoblásticas, que se refiere a que hay una tardía aparición de la capacidad de fijación del trofoblasto. Cuando la capacidad de fijación del trofoblasto es precoz, vamos a tener un embarazo ectópico. Cuando el trofoblasto se fija en la parte superior o media del útero, vamos a tener un embarazo normal. Aquí la capacidad de fijación es normal. Y cuando la capacidad de fijación es tardía, se ubica el trofoblasto en el segmento inferior
desencadenando una placenta previa. A su vez, otra de las causas es la capacidad de fijación del endometrio disminuida, porque puede pasar que algún proceso infeccioso como una endometritis se haya producido en las zonas superiores. La placenta en estos casos se va a extender hacia el segmento inferior en busca de mejores zonas de implantación. Y otra causa puede ser alteraciones endometriales, procesos patológicos como pólipos o miomas submucosos o intramurales. Con respecto a la clínica, tenemos que, por supuesto, el síntoma principal es la metrorragia. ¿Por qué se produce la metrorragia en la placenta previa? Puede producirse durante el embarazo o durante el parto. Durante el embarazo, al formarse el segmento inferior, se produce el deslizamiento de sus capas que no pueden ser seguidos por la placenta dada su escasa elasticidad, produciendo un desprendimiento con numerosas roturas vasculares interúteroplacentarias, y esto desencadena el sangrado. A su vez, durante el parto sucede algo similar, pero el desprendimiento se produce por el tironeamiento de las membranas durante la dilatación cervical. El sangrado de la placenta previa es muy característico. Es una sangre roja, rutilante y sin coágulos, de moderada cantidad, intermitente o aislada, sin dolor, de aparición brusca, que mejora con el reposo o cohíbe espontáneamente. La mayoría de los casos se producen en el tercer trimestre, pero hay un 30% que sangra antes de las 30 semanas. Otro síntoma característico es que el tono uterino se conserva normal y la consistencia también es normal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero con la clínica y los antecedentes obstétricos. Nos encontramos con una embarazada que presenta metrorragia de la segunda mitad con tono uterino normal y vitalidad fetal conservada. Al realizar una especuloscopía observamos la salida de sangre procedente del canal cervical. Si bien el tacto vaginal está proscripto, si lo llegáramos a hacer, vamos a notar un almohadillado que corresponde a la placenta. Con ecografía vamos a confirmar la ubicación definitiva de la placenta, que debe realizarse a partir de las 34 semanas, porque antes se produce la migración placentaria y a partir de las 34 ya se ubica definitivamente la placenta. Un Doppler nos permite valorar signos de acretismo, especialmente en aquellas placentas previas con antecedentes de cesáreas anteriores. Y si llegáramos a sospechar un acretismo placentario, también deberemos pedir una resonancia magnética. Aquí podemos observar en la ecografía, se observa el cuello, se observa la cabeza del feto y se observa la placenta que ocluye el cuello. Lo mismo podemos observar en las imágenes de abajo que corresponden a una resonancia magnética. Por supuesto que los diagnósticos diferenciales van a realizarse con todas las hemorragias de la segunda mitad y también lo haremos con un inicio de trabajo de parto y con hemorragias que no son de origen endouterina como las que vimos al principio de la clase. El tratamiento va a depender de la edad gestacional, del estado hemodinámico de la paciente y de la vitalidad fetal. Si la gestación es menor a 34 semanas, la paciente le vamos a indicar reposo absoluto, vamos a realizar el control de la hemorragia, vamos a útero inhibir y vamos a realizar la maduración pulmonar fetal. Si la gestación es entre 34 y 37 semanas, vamos a mantener una conducta expectante según la clínica de la paciente y la vitalidad fetal.
Y si la gestación es mayor a 37 semanas, vamos a finalizar el embarazo por cesárea. La hemorragia grave que no cede tras el tratamiento y/o inestabilidad hemodinámica y/o alteración del bienestar fetal debe finalizarse inmediatamente el embarazo independientemente de la edad gestacional. Con esto siguen las complicaciones. Las complicaciones de la placenta previa ya las vimos, que son la mayor mortalidad perinatal, como la rotura prematura de membranas y el parto prematuro, las presentaciones fetales viciosas, hay un mayor riesgo de hemorragia, de shock hipovolémico, la presencia de acretismo placentario, la hemorragia postparto, la histerectomía de urgencia y la embolia de líquido amniótico. Aquí damos por finalizada la patología placenta previa. Continuamos con acretismo placentario, que se define como la adherencia anormal de la placenta, donde las vellosidades coriales atraviesan el endometrio y llegan al miometrio. Recuerden que placenta previa es implantación anormal y acretismo placentario es adherencia anormal. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Las zonas poco favorables de implantación, cuando, por ejemplo, la placenta se localiza en el segmento, como en los casos de placenta previa, o en el cuerno uterino. Y aquellas alteraciones previas del endometrio, las cesáreas previas, que es la principal causa, los legrados y las endometritis, entre otras. El acretismo placentario se clasifica según la extensión del compromiso. Puede ser parcial cuando afecta a un grupo de cotiledones o total cuando afecta a toda la placenta. Según la profundidad o invasión de las vellosidades, se clasifica en placenta ácreta, es aquella que llega al miometrio pero no lo penetra. Íncreta penetra el miometrio pero no lo atraviesa. Y pérqueta es aquella que atraviesa el miometrio y llega al peritoneo visceral, pudiendo comprometer distintos órganos como la vejiga y el recto. Aquí en esta imagen se observa claramente la placenta ácreta, íncreta y pérqueta. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico preoperatorio lo vamos a realizar con ecografía, en donde necesitamos que la paciente tenga la vejiga llena para evaluar la interfase miometrio-vejiga, que en los casos de acretismo o percretismo, mejor dicho, va a estar perdida esta interfase. Vamos a realizar un Doppler para evaluar la invasión vascular y también una resonancia magnética con gadolinium. El diagnóstico de certeza es intraoperatorio, ya que al querer desprender la placenta no encontramos un plano de clivaje. Y el diagnóstico anatomopatológico nos va a permitir establecer el grado de invasión trofoblástica. El tratamiento va a ser la histerectomía total o subtotal. Aquí podemos observar distintas imágenes ecográficas y también las resonancias magnéticas. Aquí podemos ver una placenta íncreta, una placenta pércreta. Ahí podemos ver con las flechitas la invasión de vejiga, la invasión de recto. Damos por finalizada la patología acretismo placentario y continuamos con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También se la denomina abruptio placentae o accidente de Godelot. Es el proceso de separación parcial o total de la placenta de su lugar de inserción, normal,
y se produce a partir de las 20 semanas de gestación hasta antes del parto del feto. Es la segunda causa de hemorragias de la segunda mitad de la gestación y se presenta en el 2 al 5% de las embarazadas. Es una de las 3 primeras causas de muerte materna y en las formas clínicas graves alcanza hasta un 20%. Está asociada a muerte fetal en el 100% de los casos y en un 30 a 35% se asocia a muerte perinatal por hipoxia y prematurez. La principal causa de desprendimiento placentario es la preeclampsia-eclampsia, o sea, los trastornos hipertensivos. En menor frecuencia pueden producir desprendimientos los traumatismos externos o internos, las descompresiones uterinas en los casos de polidramios gemelares, la brevedad del cordón una vez iniciado el trabajo de parto y el síndrome antifosfolipídico y o trombofilia por trombosis de los pequeños vasos. Con respecto a la fisiopatología, la fisiopatología característica se debe a que la paciente presenta un aumento del tono y de la presión intramiometrial. El miometrio comprime los vasos que lo atraviesan, colapsando a las venas, no hacia las arterias, cuya presión es mayor a la intramiometrial. Esto genera que la sangre entre al útero y no pueda salir, aumentando cada vez más la presión vascular, desencadenando la rotura de los vasos capilares y venosos y de los lagos sanguíneos, originándose así el hematoma retroplacentario que produce el desprendimiento. La clínica. Vamos a tener una metrorragia escasa, oscura y con coágulos. El dolor va a ser intenso y continuo y es de comienzo súbito. Vamos a tener una hipertonía uterina. La consistencia del útero va a ser leñosa. Y la mayoría de los casos vamos a tener una mujer en un estado de shock hipovolémico, con alteración o ausencia de los latidos del feto. Aquí tenemos un cuadro comparativo con los diferentes grados de desprendimiento, en donde el grado 0 es un hallazgo casual porque no se manifiesta con hemorragia y el estado hemodinámico de la paciente está conservado y también la estabilidad del feto. En cambio, el grado 3 tenemos una metrorragia intensa con un feto muerto y gran compromiso del estado hemodinámico de la paciente. El tratamiento. Lo más importante es saber que se trata de una emergencia obstétrica. El manejo debe centrarse en disminuir la morbimortalidad materna y fetal. Estabilizar hemodinámicamente a la paciente. La hemorragia no se detiene mientras el útero no se evacúe, lo que significa la urgente necesidad de extraer el feto. La cesárea debe ser de urgencia y puede concluir en una histerectomía cuando se presenta el útero de Cuvier o apoplejía uteroplacentaria, que se produce por la marcada infiltración sanguínea miometrial que genera una atonía extrema y refractaria a los úteros refractores, que pone en riesgo la vida de la mujer con hemorragia cataclísmica y coagulopatías de consumo. Las complicaciones, como dijimos, tenemos el accidente de Cuvier, la coagulación intravascular diseminada, la insuficiencia renal aguda, que es por el shock hipovolémico, y la necrosis de la hipófisis, también por el shock hipovolémico, por la hemorragia aguda, produciendo el síndrome de Sheehan. Continuamos con rotura uterina. La rotura uterina es la presencia de cualquier desgarro o extracción de la pared uterina sobre el segmento inferior
o sobre el cuerpo del útero y puede presentarse durante el embarazo o durante el trabajo de parto. Es más frecuente en el parto, o sea, durante el trabajo de parto. Se presenta uno cada 1.300 embarazos y se considera una emergencia obstétrica. El factor de riesgo más importante es la cicatriz uterina previa, generalmente por cesárea previa. También pueden producir rotura uterina, la multiparidad, el trabajo de parto prolongado o la hipoplasia uterina. La rotura uterina puede producirse en el segmento o en el cuerpo del útero. A su vez, ambas pueden ser completas o incompletas, simples o complicadas. La rotura completa es la solución de continuidad que incluye todas las capas de la pared uterina y las membranas ovulares. El feto puede salir al abdomen y se acompaña con frecuencia de hemorragia materna grave y feto muerto. La rotura incompleta es cuando el peritoneo visceral permanece íntegro. Las membranas ovulares pueden estar íntegras o rotas, pero no hay complicaciones maternas ni fetales porque el feto permanece dentro de la cavidad uterina. A su vez, dijimos que la rotura puede ser simple cuando queda localizada en el útero o complicada cuando la rotura abarca otros órganos como por ejemplo los ligamentos, puede extenderse al cuello, a la vagina o inclusive afectar la vejiga. Tenemos dos formas clínicas de rotura uterina. Una es el síndrome de Vandel-Frommel-Pinar o síndrome de inminencia de rotura uterina. O sea, quiere decir que es el conjunto de síntomas y signos que predicen la rotura uterina. Tenemos síntomas generales, locales y vaginales. Y principalmente vamos a encontrar inquietud o agitación, aumento del anillo de Vandel, esto lo vieron en la anatomía y en las modificaciones locales del útero. Se tensan los ligamentos redondos, hay edema vulvar y suprapúbico, el sangrado es escaso, negro, el feto es difícilmente palpable y nos vamos a encontrar con una inestabilidad fetal importante o ya con un feto muerto. La rotura consumada se caracteriza por un estado de shock. Es muy característico el cese repentino de las contracciones, dolor agudo, útero duro y el feto, que va a estar muerto, va a ser fácilmente palpable porque ya está fuera del útero y se encuentra libre en el abdomen. El tratamiento de la rotura inminente va a ser la cesárea. Y en los casos de rotura consumada, la laparotomía exploradora con extracción fetal. Y luego, histerorragia, o sea, suturar el útero roto, o en los casos en donde la rotura es muy amplia y se ha perdido la anatomía, se debe hacer una histerectomía. Y por supuesto, estabilizar hemodinámicamente a la paciente. Finalmente, chicos, este cuadro les va a servir mucho porque les va a permitir realizar el diagnóstico diferencial entre desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, placenta previa y rotura uterina, que son las 3 hemorragias de la segunda mitad más comunes. Y damos por finalizada la unidad número 7. Muchas gracias.